la primera cosa que hicimos fue esa discusión sobre documentos de en qué consistían sus objetos de estudio, 5 definiciones de estudios, de lo que son estudios cualitativos o la investigación cualitativa, y en qué consiste su objeto de estudio y por qué es cualitativo. Y entonces sobre eso todos empezamos a escribir en todos los documentos. Salieron cosas, discusiones bien interesantes, hasta para la memoria está esos documentos, porque pues, incluso vale más calidad que cantidad, y esa la tuvo mucho. Después, cuando se volvió casi inmanejable, dijimos, ok, entonces vamos a hacerlo más claro, vamos a las participaciones de cada quien se van a plasmar por separado. Por acá lo tengo, voy a presentar, porque si va, a ver, voy a compartir pantalla. Por ejemplo, en el trabajo de Zuleika, ¿no? Pues que era la investigación cualitativa, y ahí estuvimos dándole duro, con diferentes colores. Hubiera puesto un color para cada quien. Hubiera estado bien interesante. Verde, Pamela azul, Mil rojo, olivo, etcétera. Pero bueno, ¿no? Ya sobre el proceso estábamos innovando, y yo no sé que me jacte, pero soy un lector devorador de libros y escribo también mucho. Entonces yo tengo mucha práctica con la escritura, y es un fuerte mío, y dije, pues vamos por ahí. Si hubiéramos hecho en colores, se hubiera prestado algo bien bonito. Ok. Eh, Después de esos dos ejercicios de ponerle a los primeros planteamientos y que todos participáramos con todos, ya venía una segunda, ¿no? Vamos a adelantar un poquito del trabajo de campo. Esa fue mi segunda sugerencia. Si es posible, habla por teléfono. Y ahora sí, ya nos está ganando el tiempo y vamos a tener que hacerlo, ¿no? Porque pues no todos los asesores se lo dijeron tan claro como a Mildred. Yo aquí, pues nada más se los dije de forma preliminar hace 2 meses, más, no sé de qué fecha sea esta, por ahí debe estar. Eh, ya después dijimos, bueno, vamos a abrir una nueva sección. Para iniciar los ejemplos de mi parte, recuperando lo anterior, les pido que cada uno en sus respectivos trabajos que pongan brevemente aquí, en 5 párrafos, en qué consiste el objeto de estudio en sus tesis y a qué problema está respondiendo dicho objeto de estudio. Bueno, ahora se trataba de las aplicaciones ya de ese objeto de estudio, de las aplicaciones. Pero es que sí se puede imaginarlas, y este es el punto al que voy, porque como trabajo final, en particular de mi materia, voy a pedir estas 3 cosas. Primero, el plan de trabajo de datos, anótenlos. El plan de trabajo de campo. Un texto que tenga estos 3 requisitos, ese es el primero. Plan de trabajo de campo. El 2, el instrumento de recopilación de datos. El 3, ejercicio de aplicación del instrumento de recopilación de datos, que es pues en la que estamos enfocados desde hace 2 meses. Pero ya no se nos vino el tiempo encima y pues hay que tenerlo. Entonces, no significa que hemos perdido el tiempo en estos 2 meses. Ahí tienen los 5 libros que les di el trimestre pasado. Tenemos las interacciones que han seguido en la clase pasada y hace 15 días por Zoom. O sea que no hemos ido sueltos, hemos ido acumulando. Y hacerlo sobre carreras forzadas también es perjudicial, pero pues no hay de otra. Son 2 años, es un trimestre en el que tratamos de ver sobre datos en un trimestre. No, pues no, porque la cosa es circular, ¿eh? Ah, perdón,
para el 31 de agosto, la entrega. Y ahorita vamos a poner un ejemplo que les ayude lo más posible a hacer en estos 15 días, pues, el trabajo. Miren, es circular, ¿eh? Perdón por la improvisación, pero bueno, es válido. En el centro está la pregunta y la respuesta. Entonces, no es de que sea una lista de que primero el problema, después marco teórico, marco contextual y después datos. No, es circular, o sea, no importa si se privilegia la pregunta y la respuesta. La respuesta es la hipótesis, pero como trabajo fenomenológico, bueno, ya podré explicarlo después. Sí, todo alrededor ya depende de abonar a la pregunta y la respuesta, estarlas mejorando, reformando cada vez, no importa todo lo que está alrededor. Entonces, una desventaja de la forma de trabajar es de que pues, se quiere poner un orden de que primero el marco teórico, después el contextual y después los datos. Resulta que llegan a la parte de datos y pues no le, siendo la parte sensible, pues no le da vida a la pregunta. Entonces, es preferible verlo así como en circular que como un estricto orden de paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque así circular vas a donde quieras, pero con privilegiando la pregunta y la respuesta. A todo lo alrededor, fíjense, el primer círculo es inducción, deducción, sistematización, unidades de observación, marco teórico, conceptos, clasificaciones, cual y cuanti, instrumentos de recopilación de datos, muchas cosas, pero todas estas están alrededor de la pregunta y la respuesta. Y en el tercer círculo por fuera, pues ya viene la ideología, la filosofía, las experiencias que tenemos, la vida que tenemos, ya cuestiones externas a la tesis. O sea, esto lo digo porque el orden seguido no es estrictamente el mejor. Yo creo que hace falta madurar un poquito más las consistencias en la maestría para darnos cuenta de la necesidad de esa flexibilidad, de la flexibilidad de que mejorando la pregunta y la respuesta ofrece un mejor posicionamiento para contestar las cosas y no llegar con un cadáver al final, porque es bien importante que esa pregunta y esa respuesta tengan vida, tengan pasión. Y para que tengan vida, tengan pasión, hace falta haber tenido contacto directo ya de trabajo de campo. Pero se espanta mucha gente de decir, no, pero si ni siquiera han hecho marco teórico, ¿cómo van a hacer trabajo de campo? A veces es al revés. Se va a trabajo de campo y ya después se empiezan a construir ajustadamente la perspectiva teórica. Digo, y yo no soy un yo respeto posiciones que si primero el huevo o la gallina, primero marco teórico, los datos, no importa que estén comunicados alrededor de la pregunta y la respuesta, porque se hace una discusión así que no se debe entrar, que si primero el marco teórico o primero los datos, no importa, importa más la pregunta y la respuesta. Y se entiende muy poco, pero muy poco, que si se tiene una buena pregunta, se tiene mucho potencial para dar la respuesta. No sé si no me voy a saltar una parte, sí quiero enfatizar. A ver, no, por aquí no lo tengo. A pesar de eso, a pesar de que dije, pues ya vayamos a mencionen cómo se imaginan el trabajo de campo, sus objetos de estudio, como que todavía no tocábamos cosas concretas y eso quiero dedicar la clase de cómo se toca más un objeto de estudio, cómo ya se tocan los datos y si no, cómo se hace la investigación cualitativa explorando, esperando ya tocar los datos, esperando tocar los nervios que nos conducirán a un desarrollo más vivo del objeto de estudio. Ese ejercicio quiero hacer y sí tengo que aclarar mucho, pero bastante, dejar muy claro que una cosa es si exploramos ya, si vamos en una exploración o ya tenemos definido el objeto de estudio. Ajá. Y en este sentido, fíjense que hablé con una estudiante que se acaba de titular, le pedí el favor de una entrevista, ella estudia en primaria, y viendo los ejemplos específicamente de los trabajos de ustedes,
Pues en esta cuestión yo me tengo que dar la libertad de si exploro o si puedo definir un objeto de estudio. Por ejemplo, en base al trabajo, en este caso de Zuleika, yo puedo definir un objeto de estudio. Me refiero a yo. O sea, Zuleika no, estoy tan seguro que lo tenga definido, a pesar de que dice que el sentido de pertenencia a través de los festivales, pero se necesita agarrar más del objeto de estudio. Y entonces, ahorita vamos a hacer ese ejercicio. O sea, hay un punto en donde yo diría el sentido de pertenencia, ¿por dónde se agarra? Y ahorita vamos a eso. Entonces sí me gustaría que pues le voy a hacer la llamada. Yo le dije que aproximadamente a las 10:15 y estamos a muy tiempo. Y amén de que aquí yo sepa dónde está el micrófono de mi computadora, ojalá y se escuche. A ver, permíteme tantito. Ajá, ajá. Bueno, sí, buenos días, profesora. A ver, voy a poner la bocina para que escuchen. Buenos días. ¿Sí se escucha? A ver, buenos días. Buenos días, profesor Olivo. Sí, pues muchas gracias, por haber aceptado las entrevistas. Es un breve ejercicio que espero no nos lleve más de, este, 40 minutos, aunque lo común son 2 horas. Okay. Mire, ya le había comentado un poquito sobre los temas y uno de los que nos interesa es saber sobre los festivales, las ceremonias que se hacen en su escuela. Me refiero a las pastorelas de fin de año, los festejos de fin de año, el 10 de mayo, incluso las ceremonias a la bandera. Eh, donde hay muchas posibles inquietudes. Hay una cosa bien interesante acerca del sentido de pertenencia, porque cuando hacen esas ceremonias, el sentido de pertenencia no es homogéneo. O sea, unos, unos se adhieren con más compromiso a las ceremonias y otros no. Entonces, cuando vemos ese sentido de pertenencia ya, subir y bajar, es decir, que unos maestros se comprometen más y otros menos, otros se ponen más la camisa, ¿no? En ese caso, de cómo se llama su escuela, se ponen más la camisa y otros menos. Pero todo eso está atravesado de conflictos, tensiones. Y yo quisiera que me platicara usted cómo ha vivido esas ceremonias, especialmente cuando usted está a cargo de un específico papel que tiene que cumplir en esas ceremonias, alguna experiencia que usted recuerde, que sí, hay conflictos, hay tensiones y también hay pues personas que muy dejadas al olvido. A ver, no sé si tenga alguna experiencia al respecto que nos pueda platicar. Pues sí, mire, normalmente nosotros, maestro, con anterioridad se nos asigna, haga de cuenta ahorita que vamos a dar inicio al ciclo escolar, bueno, en este caso, pues, es a distancia, pero cuando es presencial cada año, por ejemplo, el año anterior, durante las primeras sesiones de consejo técnico en la escuela, en la ruta de mejora, bueno, ahorita ya no se llama ruta de mejora, no recuerdo cómo se llama, nosotros ya se nos asigna más o menos los meses que nos va a tocar la ceremonia. Por ejemplo, el año pasado a mí me tocó diciembre, entonces, pues yo tengo que organizar la clausura de la última ceremonia antes de vacaciones, que es donde hacemos las pastorelas. Pero no todos los compañeros les gusta hacer pastorela. ¿Por qué? Porque realmente, pues sí es complicado, es muy complicado trabajar, el poner pues una pastorela en donde tiene, ya sea que tenga que participar toda la escuela, y pues si uno tiene que elegir, más que nada pedirle a los compañeros que nos presten los alumnos en relación a sus características, que ellos consideren que son alumnos que trabajan, que pueden salirse en cierto horario que ya se establece para hacer los ensayos.
pero luego hay veces que hay compañeros que parece que saben que el alumno ya tiene el compromiso con uno como maestra y no se lo prestan, o primero no lo prestan y ya 15 minutos, 10 minutos ya los hacen que regresan al salón que para que anoten la tarea o cosas así. Entonces realmente luego hay veces eso que como que son trabas, ¿no? Que a veces los mismos compañeros le ponen a uno. A ver, maestra, Ajá. sí, hay muchas tensiones, peleas, pero ¿hay alguna en especial que usted ya haya sentido fuerte en su experiencia que valga la pena así platicar? Pues sí, porque bueno, le voy a comentar igual, me encanta a mí poner pastorelas cuando a mí me toca. Hace 3 años me tocó poner igual, me tocó en primer año, me comentaron que si yo quería poner la pastorela. Les dije que sí. Entonces para esas fechas mi hijo iba a entrar a primero. Entonces le tocaba a mi otra compañera, entonces entre las dos teníamos que poner normalmente nos toca, bueno, no me tocaba a mí no me tocaba a mí la ceremonia, pero sí teníamos que participar en una actividad en relación a apoyar a la compañera que le tocaba esa ceremonia. Entonces, teníamos que ponernos de acuerdo, como le comento, al inicio del ciclo escolar. Entonces, a los primeros se nos comenta que si queríamos poner la pastorela. Y les dijimos que sí. Bueno, yo le dije que sí. Y entonces la compañera de primero me dice, no, dice, yo no quiero poner pastorela. Dice, si quiere usted póngala y anexe a su hijo. Entonces dije, ok. Entonces, dando el inicio a clases de ese ciclo escolar, mi hijo no me toca conmigo porque pues no puede estar la docente con el hijo. Entonces le toca a ella en primero A y yo en primero B. Y entonces, pues realmente yo lo único que hice fue poner la pastorela con mi grupo, con el grupo de primero B, y nada más opté por como ya se había hecho ese compromiso desde inicio del ciclo escolar con los demás compañeros. Entonces nada más le dije a la directora que pues que yo nada más iba a tener a mi hijo del grupo de primero A para que no hubiera o sea, como lo habíamos planteado ya en la ruta de mejora al inicio del ciclo escolar. Y sí, nada más, en efectivo, nada más hice la pastorela para apoyar a la compañera que le tocaba esa ceremonia con mi grupo y con el niño que era mi hijo. Yo noté que los padres de primero A se sintieron, porque como diciendo, ¿por qué nada más el hijo de la maestra, no? Y aparte de que la compañera no, en su actividad que le correspondía a su grupo, porque mi hijo participó tanto en la pastorela conmigo como en el villancico o baile que le tocó a la compañera de primero A. Y los papás realmente vieron que pues el grupo mío sobresalió ante el grupo de primero A, que realmente nosotros tenemos ahora sí el tabú, ¿no? Que los de primero A son los mejores a comparación, ¿no? Siempre dicen, el grupo los grupos A son los mejores. ¿Y cómo reaccionó esta otra maestra? Porque pues le dio coraje, por ejemplo, y ¿cuáles fueron las consecuencias? Pues realmente los papás a partir de ahí como que la tuvieron muy checadita y realmente se dio una situación que hasta la compañera pues la corrieron de la escuela porque empezaron los papás a decir que lastimaba a los niños y cosas así, pero como que a partir de ahí los papás la empezaron a checar mucho, que no les ponía mucha atención al grupo. Entonces, o sea, fue una experiencia pues satisfactoria, por decirlo así, pero igual pudo haber sido de impotencia, ¿no? Porque claro, así como también pueden haber éxitos, pueden haber fracasos. sí, y aparte de eso, ¿no? pues realmente uno como maestro siempre trata de, cuando le tocan las ceremonias grandes que decimos nosotros como las de la clausura de fin de año, como el 10 de mayo, como el 21 de marzo, pues trata uno de que realmente sobre pues que los niños aprendan primeramente lo que es lo que se está celebrando, ¿no? Por ejemplo, si nos toca el 15 de septiembre, pues darle una pequeña reseña a los niños de lo más importante por ejemplo, de la independencia. Pero también podemos ver que durante la ceremonia, aunque uno ya la preparó, la puso muy bonita, ya hizo su mejor esfuerzo al grupo que le toca
esa ceremonia de ese mes, pues hay veces que los niños de los grupos no, como que no le toman la importancia. A veces están hablando, no ponen atención cuando se están leyendo las efemérides de qué se celebra esa semana. Entonces, aparte de eso, pues hay que ver que realmente yo también ahora sí Entonces, de acuerdo a su experiencia de que nos platica, las ceremonias, en este caso desde esa pastorela, fue una ocasión para redefinir las concepciones simbólicas, o sea, los referentes que ustedes tienen acerca de qué es pertenecer a su escuela o no, porque, por ejemplo, salió expulsada. O sea, ¿usted cree que esos referentes hayan cambiado en el proceso de esa ceremonia? sí, porque realmente los papás, como le comento, maestro, normalmente uno, cuando, por ejemplo, a uno le asignan el grupo de primero, por ejemplo, del A, pues uno siente que es porque, pues como le digo, ya es un tabú de un mito, ¿no? Que porque está en el A ya mi hijo es el mejor, ¿no? Desde ahí, eso ya pues vamos a manejarlo desde la antigüedad, ¿no? Siempre se considera al grupo A como que son los niños de mejor avance, aunque no sea cierto, porque realmente siempre Sí, se revuelve, ¿no? O sea, hay sí, niños buenos y hay niños medios y hay niños bajos. sí, entonces fíjese que es bien interesante lo que usted dice, porque no es simplemente de que ya las ceremonias simplemente integren y ya, se acabó. Esas tienen sus dificultades de realizarse. Las reglas van cambiando, los referentes simbólicos van cambiando y a veces hay actores que pierden y hay otros que ganan. Esa perspectiva es mucho más interesante que la de simplemente decir que porque se hace una ceremonia ya existe automáticamente mayor cohesión de grupo y pertenencia. Mire, he visto ejemplos donde el mensaje simplemente no llega, hacen la ceremonia y el mensaje principal, por ejemplo, en este caso, el niño Jesús, que es un rey, y que toda su belleza, la belleza de la pastorada y los cantos, la adoración debe resaltar, pues fracasa porque nada más lo hacen así rápido, los niños lo hacen improvisadamente y por muchas razones y que y Z, el mensaje no se supo dar. También hay ceremonias que fracasan, ¿no? Claro. Sí, también eso, y también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en este caso, como usted me comenta sobre las ceremonias, también tenemos niños que realmente a veces practican otras creencias, otras religiones, y pues también hay veces que los papás no quieren que participen los niños en esas actividades, aunque uno a veces les hace el hincapié pues que la escuela es laica, pero igual, ¿no? Son niños que en las ceremonias cotidianas de cada lunes, pues no saludan a nuestra bandera, ¿no? Entonces, Ajá. pues realmente hay veces uno a lo mejor se ve, oye mal, no los excluye, ¿verdad? Pero a veces los pone uno hasta atrás porque pues realmente pues siempre se tiene que hacer el saludo a nuestra bandera. Entonces, pues estos niños no saludan y pues tampoco los podemos forzar a que lo hagan, porque pues eso es una escuela laica y pues aunque ellos no lo entiendan de esta forma en el aspecto, como les Sí, comento, de los de las religiones, ¿no? Que hay, aunque la escuela es laica, pues los papás esos, más que nada los testigos de Jehová, pues pues sí, hay veces incluso que hasta fracasan los eventos y finalmente no pasa nada, pero se deja pasar la oportunidad de, pues, de lanzar un mejor mensaje a la comunidad. ¿Cómo les fue en la última experiencia donde a partir de la epidemia cada uno de sus profesores les encargaron en un video dar un mensaje de bienvenida a los alumnos? Eso también son ceremonias de rituales. Yo le llamaría conceptualmente arenas de interacción o rituales de interacción en ceremonias. Pero ¿cómo les fue en esta última experiencia? bueno. Pues mire, nosotros normalmente al iniciar el ciclo escolar pues se hace la ceremonia de inicio, de bienvenida, en donde claro ya está una maestra previa que es la encargada de realizarla, en donde se presenta al personal docente que va pues hacerse cargo de cada grupo y pues para que los papás conozcan a qué grado nos corresponde. Entonces, por ejemplo, pues que si nos toca primer año, segundo año, entonces nos van presentando uno por uno.
empezando con la directora, que es la que les da la bienvenida, hasta terminando con los de intendencia, que son las personas de apoyo dentro de la escuela. Este año, pues, fue diferente, ¿no? Se nos hizo que hiciéramos un video de bienvenida en donde cada uno de los compañeros nos mandó el video, ¿de acuerdo? Nos pidieron que les diéramos la bienvenida al nuevo ciclo escolar, que les dijéramos unas frases de un pensamiento, ¿no? En este caso, pues yo el pensamiento que yo les compartí fue que el éxito no se mide por los logros que alcanzamos, sino por los obstáculos que superamos, ¿no? Y que les dábamos la bienvenida a este ciclo escolar, aunque fuera a distancia, les deseábamos lo mejor. Entonces, y ahí hubo en ese proceso algunas, perdón, le tengo que interrumpir para no andarnos distrayendo. Ajá. ¿Hubo algunas tensiones o envidias o todo transcurrió miel sobre hojuelas? Pues no, porque pues realmente, pues primeramente, pues no estamos acostumbrados a hacer videos frente a cámara, ¿no? Entonces, pues ese fue el primer obstáculo, ¿no? Porque realmente, pues todos le tenemos miedo a la cámara. Entonces, pues como comentaron los compañeros, pues sí fue complicado, muchos tuvieron que hacerlas 3, 4, 5 veces para que les quedara, y algunos aún así cuando vemos los videos pues no parece que leyeron, están nerviosos y eso. Pero en cuanto a rivalidades no se manifestaron fuertemente, ¿no? No, realmente no, porque pues realmente el maestro que fue el encargado de recibir los videos pues no los mostró con anterioridad, sino ya nos mostró ya todos los videos juntos, y pues no hubo forma de decir, ay, a ti te quedó mal, a ti te quedó muy bien. Claro, al final ya cuando se vieron los videos, pues algunos sí se reconocieron que pues, estuvieron bien, ¿no? Algunos maestros sí realmente se lucieron, hay que reconocerlo, se lucieron. Claro, no lo hicieron o no lo hicimos, no se los transmitimos realmente, hay que decirlo, no se los transmitimos. Yo me incluyo en eso, no les dijimos, ¿sabes qué, compañero? Sí. Te quedó muy bien. Realmente, o sea, no lo compartieron. Entonces, yo creo que ahí podemos decir que, o no podemos decir que, a lo mejor sí hubo cierta envidia, ¿no? Cierta envidia de decir, ay, el maestro de educación física, o la maestra de lectura, o la maestra de dirección, o sea, sí realmente se esmeraron en su video y a lo mejor yo no lo hizo bien. Y el hecho de no decirle a los compañeros, oye, qué bien te quedó, entonces es ahí como que realmente hay cierta envidia por parte de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, así la dejo. Sí, en este caso no intervinieron los padres de familia, pero me llama la atención porque pues son la mayor parte de los festivales pues se les invita a los padres de familia, menos el de la bandera, pero veo por el ejemplo pasado que son un actor decisivo, ¿no? Que a veces puede decidir si el ritual tiene éxito o no, o de si unos pierden, otros ganan, ¿no? De hecho, normalmente ahora sí, en las ceremonias grandes, como le comento, de fin de curso, del 10 de mayo, del 21 de marzo, ahí sí los padres se les invita a todos los padres de toda la comunidad y sí asisten los padres. Y por eso lo que le comento de que fue en ese sentido sí fueron decisivos en la maestra que sacaron de la escuela, porque sí se dieron cuenta y sí vieron pues que la maestra no le puso, a comparación de los demás grupos y de primero B, la maestra no le puso nada de granito para que el grupo sobresaliera. Yo realmente como mamá y como compañera, pues yo también lo noté, ¿no? Que el grupo se vio muy simplón en relación a los demás grupos. No les pidió vestuario, no, los niños parecía que no se habían aprendido el canto. O sea, realmente se puede decir que fue uno de los grupos peores. Realmente se lo digo como lo que me parece muy interesante de la experiencia es que se tienen que poner muy abusados con los festivales porque pues ahí se juegan muchas cosas, no nada más un sentido de pertenencia, sino hasta el trabajo mismo. Sí, porque los papás le
digo, los papás hacen las comparaciones de los demás grupos, de que el Ujú. grupo de sexto bailó muy bonito, que el grupo de cuarto muy bonito vestuario, y entonces los papás sí se dan cuenta, los papás sí nos juzgan realmente como maestros, ¿no? Como diciendo, ¿cómo es posible que Sí, este maestro que no hizo nada, pues que no ensayó, y cómo es posible que este maestro sí ensayó? Entonces, sí son tabúes que se juegan en las ceremonias, porque los papás sí ven que maestros sobresalen ante los demás, y que maestros sí se comprometen con sus alumnos. Y, o sea, se ve todo desde la música, desde los pasos, desde el vestuario, o sea, todo realmente como maestros, sí. los papás nos ¿Y juzgan. usted cree, a ver, una pregunta interesante, ¿usted cree que este tipo de ceremonias forma parte fundamental de la historia de una escuela? Pues sí, porque realmente, como dice la directora, ¿no? Realmente cada año se hacen los festivales para porque realmente no queremos perder las tradiciones, ¿no? Son tradiciones, que en la escuela se deben de estar, desarrollando. Por ejemplo, el 10 de mayo, si yo le pongo al niño que baile, no sé, el jarabe tapatío o un veracruzano, entonces estoy ahí valorando mis tradiciones. Bueno, el niño está valorando sus tradiciones, además porque también se leen, como le comento, cada, en cada lunes, en cada ceremonia, pues hacemos las efemérides de la semana. Y pues no nada más estamos hablando de la semana, son las efemérides del mes, ¿no? Porque Ujú. cada semana se leen las efemérides, por ejemplo, del mes de mayo. Entonces son 4 semanas o 5 semanas del mes de mayo, y se leen las efemérides que corresponden a ese mes. Por ejemplo, si estamos hablando del mes de marzo, pues a lo mejor la efeméride del Sí, 21 de marzo es Benito Juárez, y así sí, perdón, con lo que he obtenido a partir de esta generosa pues, respuesta a la entrevista, pues ya tengo algunos elementos yo acá para pues, hacer para armar lo que son los datos de respuesta a una investigación. En este caso que sería ya no tanto que los festivales, perdón, igual estoy hablándole más dirigido a las alumnas, ¿no? Un paréntesis. En este caso, ya la hipótesis no es que los festivales, y no importa que la hipótesis vaya cambiando en el proceso, tengo algo más valioso que la que los festivales favorecen una convivencia. Aquí el caso es de que durante los festivales se forja la historia de una institución. A veces no, en unas escuelas sí, en otras no, eso hay que admitirlo. Hay otras escuelas para las cuales los festivales no es un referente simbólico tan importante, sino otro tipo de actividades. Pero en el caso de las que sí, se forja la historia de esta institución y no es fácil. A veces puede perderse esa cohesión social, o sea, no es una cuestión automática que favorezca la convivencia. Y platicamos cómo se pelean y platicamos si el mensaje del niño Dios tuvo éxito, y todo eso son variables que hay que estar analizando y comparando. Y resulta muy interesante porque pues hay hasta padres de familia que les interesa y participan mucho en esos festivales, y a otros no. También hay padres que pierden y ganan. Es bien interesante. Yo lo dejaría así porque nos daría para hablar mucho, mucho, por ejemplo, comparar festivales entre distintas escuelas, comparar si la competencia es entre grupitos de maestros o grupos de alumnos o grupos de padres. Se vuelve complejo, pero bien interesante de analizar porque ahí está toda la capacidad de un performance. Yo tengo un artículo que se llama El performance de los docentes en la idea de justicia, que tiene que ver con otras cosas, pero el performance es la ejecución y a veces ganamos, a veces perdemos en esa ejecución. Pero para pasar a otro tema, y resulta que aquí como que yo no tengo el objeto de estudio pues suficientemente definido, o sea, me voy a dar la libertad de estar explorando un posible objeto de estudio. Tiene que ver con la danza y la convivencia. Este, en este caso,
Ya mencionaba el jarabe tapatío y los ahí que los alumnos aprenden las tradiciones, pero lo que me interesa saber es si usted sabe de algunas experiencias en donde los niños, pues al bailar, si es lo mismo o no que el caso de las ceremonias, eh, yo mejor lo diría así. La danza automáticamente no favorece la convivencia, sino que también son, vamos a decirlo, ¿por qué no? Performance rituales, a lo mejor, pero vamos a ser más sencillos. Son procesos en los que igual pueden resultar bien o mal. Eh, ¿Usted ha tenido experiencias con tensiones o peleas durante pues mientras los alumnos bailan? Pues sí, porque realmente los alumnos, o sea, los alumnos que son conflictivos en el aula, dentro del salón de clases, en el salón de biblioteca, en el salón de TICS y incluso cuando se da la danza, ¿no? Cuando se da las actividades ¿Y de no danza. representa la danza una oportunidad? Mm, Pues como oportunidad así como tal, pues no, porque le digo, o sea, cuando son conflictivos en todos los ámbitos. ¿Qué hace falta para la danza sea una oportunidad de favorecer convivencia? Pues los niños conviven, en este caso, pues en la escuela normalmente cuando se ponen los bailables, no le voy a decir, nuestra escuela no tiene maestro de danza, ¿sí? Porque tiene maestro de inglés, tiene maestro de TICS, tiene maestro pero de educación física y el maestro titular. Nosotros no tenemos maestro de danza o maestro que imparta arte. Ajá. Entonces solamente se puede decir que nosotros utilizamos los bailables así, solamente cuando realmente se nos requiere en algunos festivales de la escuela. Y pues a lo mejor si yo como maestra que me toca los grados, sobre todo de primero, segundo, a lo mejor y tercero, pues a lo mejor puedo implementar la danza dentro de mi salón de clases. ¿Usted cree que eso esté desaprovechado? Pues sí, sí está desaprovechado, porque pues Sí, porque la educación física es también el cuerpo, es una parte fundamental del desarrollo de los niños y muchas veces se restringe mucho, nada más tiene educación física y la expresión corporal pues no la tienen. Fíjense que ahí estoy encontrando el objeto de estudio precisamente en el cuerpo como es posible explotación de su expresión. Entonces ahí se pueden canalizar muchas energías. Los jóvenes que hacen las tablas, que se juntan 10, hablo de jóvenes de 15, 20 años y se juntan a bailar. Qué tremenda es eso como marketing, como entretenimiento de los jóvenes. Ahora, en particular en primaria, pues también tienen una energía y está desaprovechado. Yo digo que sí, ¿no? Pues sí, yo pienso que sí, ¿no? Que realmente, si nos damos cuenta, no está homogéneo las clases en todas las escuelas, porque hay escuelas de jornada regular que sí tienen arte. Sí, cierto. Hay escuelas, por ejemplo, mi escuela que es de jornada ampliada, no tiene, pero también hay que ver que la escuela por ejemplo, la escuela regular, le comento de mi hermana, ¿no? Ella trabaja en escuela regular, ella sí tiene danza, pero no tiene inglés, no tiene TICS. Y más bien, en cambio, mi escuela de jornada ampliada sí tiene inglés, sí tiene, pero no tiene danza. Entonces, pues yo desde ese punto, yo a lo mejor no podría darle abiertamente qué he observado con la maestra de danza. Esas comparaciones sirven mucho porque incluso cuando se platican entre escuelas, pueden aprender unas de otras. Sin embargo, no se llega a hacer sistemáticamente. El valor de una investigación es decir, encontramos estas variables que pueden servir a esta escuela, pero hasta cierto punto y para otras no. De ahí la utilidad de explotar esos datos que uno saca ya, pues entrevistando a personas como usted. Sí, de hecho tengo una hermana que da artes Ya. en el estado de ¿Y no los Michoacán. pone a bailar? Pues yo luego platico con ella así como ahorita con usted y a veces, como le digo, a veces intercambiamos experiencias o ella me platica sus experiencias y pues realmente ella me comentaba, ella está dando el área de preescolar, le comento a ver si le puede servir esta experiencia a usted y a sus alumnas, que me decía que ella tenía un pequeño muy rebelde, o sea, le gustaba mucho
pelear y que no le gustaba bailar las actividades que ella luego le ponía. Entonces ella, y aparte le digo, tenía mala, le aunamos que tiene mala conducta este pequeño, y ella me comentaba que ella lo que hacía era preguntarle qué le gustaba bailar, qué quería bailar ese día. Entonces él le gustaba el hip hop, le gusta el reggaetón y cosas así. Entonces, pues claro, como maestra de danza, pues ella tiene que tener pues una variedad de música, me imagino, en el aula. Entonces ella lo que hacía era, lo que hace o lo que hacía, porque no sé si este siguiente ciclo escolar lo vaya a tener, pero en este ciclo escolar lo que ella hacía en las clases era, pues, primero que bailaran lo que el niño quería, porque pues también como a veces como maestro tampoco debemos de ser bien cuadrados, ¿no? De que nada más el niño tiene que hacer nuestra actividad porque yo ya la tengo así planeada, ¿no? Hay veces que ustedes mismos como maestros nos dicen, no, hay que ver, la planeación es así como accesible, es flexible. Claro, se van construyendo capacidades, ya sea individuales de maestros o colectivas, y hay que identificar cómo en cada escuela se van construyendo esas capacidades de canalizar, pero varían. Y ver la realidad así de que hay cosas que varían y podemos aprender de esas variaciones es fundamentalísimo. Pero podríamos platicar de otros casos más. No sé si fracasó o tuvo éxito esa intervención en este niño. Pues sí tuvo éxito, porque me decía que después de que ya bailaban unos 5 minutos, así 10 minutos con lo que él quería, ya después el niño le decía, bueno, yo ya nosotros ya bailamos como tú quieres, ahora te toca bailar como a nosotros nos toca, ¿no? Y el niño sí hacía la actividad, de hecho dice que tiene una habilidad bastante para la danza este niño, pero su problema es un poquito la conducta. Y así, maestro, así le digo, igual yo en las actividades que llegamos a hacer, nosotros lo que tenemos es que se mezclan los grupos, como le comento, tiene que ser un baile o una actividad en ceremonia por grado, o sea, se juntan los primeros, o sea, ahorita ya no estamos hablando de que va a bailar primero A y primero B, no, o sea, se juntan y decimos nada más va a ser el baile el baile de la ranita de Tatiana, de los primeros, el baile por ejemplo, si estuviéramos hablando de la ceremonia ¿cómo se llama?, del 21 de marzo, que también celebramos el Día de la Primavera. No, pues que a lo mejor el 10 de mayo van a bailar los de tercero, una danza azteca. Yo tuve la experiencia. Sí, cierto, la danza, yo creo que la danza se da más en los festivales que como parte del programa formal, ¿no? Exacto, le comento más que nada porque mi escuela no tiene la materia de artes. Bueno, una maestra como tal que se dedica a dar la clase, y realmente a veces los maestros no damos las clases de artes así como... Perdón, por cuestión de tiempo necesito pasar a otra sobre otro tema. Derechos humanos, pero esta palabra no me gusta porque pues, tiene mucha carga ideológica. Yo prefiero, vamos a desechar la palabra por mientras en la entrevista, aunque la tesis es sobre eso, vamos a hablar de una dimensión que es la reacción ante las injusticias. A mí me parece una dimensión de análisis que puede enfocar muy bien un objeto de estudio, la reacción ante las injusticias, y además a nivel de trabajo de campo me es más fácil manejarlo en las preguntas. Mire, alguna ocasión, ayer me platicó que un alumno que era disléxico, afásico, pues todo el mundo lo juzgaba, lo condenaba. Las maestras decían que era un inútil y hasta lo llegaron a dar cierto maltrato. Y después descubrieron que era un problema pues físico, biológico que tenía y que a ustedes le impactó eso, me platicó ayer. ¿Me podría platicar esa experiencia? Porque sí fue una injusticia lo que se cometió con ese alumno. Pues sí, mire, realmente el niño tenía labio leporino y por lo tanto también tenía el paladar hundido. Entonces nosotros sabemos que un niño... Y luego lo tienen muy feo, ¿verdad? Hay algunos que sí se ve poquito, pero hay otros que sí, de plano, muy, ¿no? Muy, ahora sí que deforme la cara, por decirlo de alguna forma. Pues este niño realmente
pues nada más se le nota pues la cirugía que tiene sobre lo que abarca lo que es su labio y una parte de su carita que pega a la nariz. Entonces, nosotros como docentes sabemos que el niño, por el simple hecho de tener una ¿cómo se dice? Una dificultad o ser un niño especial, pues tiene pase automático. O sea, yo maestra de primero, aunque el niño no aprenda a leer, a escribir, si el niño a lo mejor es autista, si el niño tiene labios leporino, entonces tiene casi se puede decir pase automático al siguiente grado. ¿Y hubo alguna injusticia que se cometió con este niño? Sí, primeramente porque lo reprobaron 2 veces. O sea, el niño, ahorita el niño va a pasar a cuarto, pero estamos hablando que el niño ya debería estar casi en quinto, en sexto. Entonces la maestra primero pues no lo reprobó, lo pasó a segundo. Pero en segundo el niño no logró adquirir la lectoescritura y lo reprobó ella, que fue donde yo lo retomé. Entonces, bueno, ¿y su escuela? Voy rápido, perdón, ¿eh? ¿Su escuela aprendió de esa experiencia o no ha aprendido? Pues sí, yo creo que sí se aprendió porque ahorita ya hablamos en consejos técnicos y dicen que los niños con problemas pues hay que pasarlos. De hecho, yo sí se lo comenté tanto a la maestra especial de UDI como a la misma directora. Le dije, es que ustedes no tenían por qué haber reprobado a este niño. Entonces, ¿usted cree que las escuelas sí pasan por un proceso de aprendizaje de aplicación de derechos humanos, no? De hecho, sí, nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando hay niños que faltan mucho, se les cita a los padres de familia porque usted sabe que los niños, uno de sus derechos es a la educación. Entonces, ahora nosotros no podemos, un niño no puede faltar, tiene que tener más del 80% de asistencias para poder pasar al siguiente ciclo escolar. Si el niño tiene ya ciertas faltas, primeramente el docente de grupo es el que tiene que reportar a la dirección que tiene un niño con cierta que frecuentemente no asiste a la escuela. Sí, y hay veces que no los reportan. Entonces ahí ya es el maestro es el primero que está infringiendo en esta situación, sí. Porque a nosotros se nos hace clara, se nos dice desde el principio, bueno, al menos en mi escuela, que nosotros docentes tenemos que reportar a la dirección. Simplemente es una cuestión de que si se ponen las pilas y lo discuten y se preocupan y se comprometen en grupo como institución, pues las cosas pueden salir adelante, ¿no? Sí, de hecho este ciclo escolar se dio a la tarea en mi escuela de citar a los padres de familia que tenían ya sus hijos para saber cuáles eran los motivos por qué sus hijos faltaban constantemente. Y al ver la lista, maestro, era asustante, era de 300 alumnos que tiene la escuela, teníamos ya hablando casi de 70 alumnos que faltaban constantemente. Niños que tenían ya, hablando ya en diciembre, que fue cuando empezamos a ver esa situación, ya tenían casi el 50% de inasistencia. ¿Y ahí cuál fue la injusticia? Pues no, realmente la injusticia fue que muchos padres de familia todavía tenían el descaro de decir, no, es que yo no puedo traer a mi hijo porque vivo lejos, porque no sé qué, o ponían miles de trabas viendo y incluso muchos echándole la culpa al maestro anterior o al maestro de grupo. Entonces, parece raro, pero hablar de injusticia a daño a la institución es raro. Hasta parece un concepto diferente, ¿verdad? Pero debe existir también eso en derechos humanos. Pero es muy forzado hablar de que se infringen los derechos humanos de una institución. Yo creo que no sería el camino. Los derechos humanos es más cuando se infringe a una persona o colectivos. En el caso que yo le platicaba, para no perder así el hilo, me acuerdo, de un niño que escribía en los cuadernos así, de lado, y después todas las maestras lo regañaban, y después resultó que se dieron cuenta que pues era biológico su mal, y se cometió injusticia con este niño, ¿no? ¿Sí se acuerda? Sí, es lo que le comento. Lo que pasa es que muchas veces no critico yo a las maestras de UDI, pero realmente a veces ellas a veces no
organizan bien a los alumnos. Y porque yo le puedo decir de un niño que tuve el primer año, yo le decía a la maestra que a mí se me hacía que Juanito tenía un problema. Le digo, yo no soy especialista, pero yo veo que este niño es imperactivo. Le digo, porque no se puede estar sentado, no está de un lado a otro, está molestando y esto y el otro, y le doy actividades y está 2 minutos y ya está molestando de al lado. Le digo, pero yo necesito que usted lo observe y usted me diga. Incluso me dijo, no, no, dice, él no tiene problema de hiperactividad, como usted dice usted, niño tiene problemas de reglas y problemas de que no les ponen límites en su casa. Sí, luego hay bajo peleas. Perdón, maestro, bajo así lo catalogó ella. Realmente el niño siguió con el problema. Yo lo tuve en primero y otra vez lo volví a tener en segundo y me costaba mucho trabajo tenerlo. Y entonces la mamá me dice en una ocasión que la entrevistó porque el niño no quería trabajar, le costaba trabajo concentrarse. Y me dice, maestra, yo estuve observando que casi como dice usted en YouTube, bueno, como usted me comentaba ayer, en YouTube que el niño tiene ciertas características, yo estuve investigando y yo digo que mi hijo es hiperactivo. Le digo, pues usted si quiere sugiere, usted pídale a la de UDI que lo canonice o que le mande a algún lugar para que lo chequen. Dicho y hecho, como la mamá lo pidió, la escuela pues, lo tiene que dar. Y la mamá lo llevó al lugar donde lo canonizaron. Resulta con que el niño maestro tenía hiperactividad alta. Yo como maestra me puse a pensar, pues ya perdió un niño el año de primero, el año de segundo, porque fue todo segundo, porque al niño ya al final, cuando ya le dieron su primera cita, estamos hablando del mes de julio, maestro. Se lo dieron como el 5 de julio, y el ciclo escolar se acababa, me parece, el año pasado, creo que el 15 o el 11. Entonces ya el niño ya perdió 2 años de tratamiento. ¿Por qué? Por causa de, muchas veces de nosotros docentes, que no sabemos, y los niños mismos pues los hacen a un lado, no quieren participar, no quieren jugar con ellos porque dicen que les pegan, que los agreden, que les rompen sus materiales. Entonces, si estamos hablando de derechos humanos, pues ahí estamos excluyendo a un niño. Y a veces, muchas veces, porque nosotros docentes no les damos las pautas. Sí, bueno, también los derechos humanos no nada más tienen que ver con exclusión de los niños, también tienen que ver pues con la violencia, también se da entre profesores, también se da de profesores a niños y en los niños mismos. En estas 3 dimensiones, pues existen experiencias en las que pues se cometen injusticias y a veces se ven y a veces no se ven, ¿no? ¿Tienen algunos recuerdos al respecto? ¿Qué nos puede decir de algunas experiencias por las que ha pasado de violencia? De violencia, pues tuve un problema en una escuela en la que estuve. Pero es necesario que esa violencia haya creado un daño en el niño psicológico o físico. En el niño, pues sí, porque luego él decía que porque los compañeros no se querían juntar con él. ¿Qué le hicieron? Aparte de eso, porque también tenía problemas en su casa. Sus hermanos no lo soportaban por las características que ya tenía. Entonces, los hermanos grandes. ¿No es el niño cuyo papá mataban a pedrada? Sí, el que le comentaba yo que le habían matado. Sí, mire, en este caso es bien interesante porque eso se supo al final. Muchas cosas se saben al final. Y es bien interesante, entonces, pues ahí no están ya bien aplicados, digamos, en derechos humanos, porque toda la historia de este niño que todos condenándolo por latoso, y al final, ya después, hasta que ya salió, se enteran de que pues al papá mataron a pedradas y el niño estaba traumado. Pues sí, ¿verdad? Realmente muchas veces como docentes, no sabemos escuchar, nada más decimos, llegamos al salón de clases y es dar la clase, y tu niño siéntate aquí, tú no te muevas de aquí. Sí, se puede decir que son procesos de aplicación fracasados o procesos de aprendizaje de aplicación de derechos humanos, pues no tan buenos, ¿no? Analizar hasta qué punto llega una institución en ese proceso de aprendizaje y otra, o que en unos casos tienen más éxito y en otros no,
pues se vuelve un objeto de estudio también interesante. Pero en este caso, pues son así, esbozando posibles hilos para ir profundizando una línea de un objeto de investigación con base a los datos que me está dando. En el ejemplo de la danza, pues lo formamos, pero en el de los festivales, pues más o menos ya lo teníamos ya definido de antemano el objeto de estudio. Finalmente, ya nada más algunos pocos minutos, en cuanto a las evaluaciones, este, quiero hacerle una pregunta sobre las evaluaciones. Este, eh, en qué problemas se ven? Porque si hay problemas en el momento de poner números, ¿en qué problemas se ven envueltos? Si usted ha tenido experiencias al respecto, ¿en qué problemas se han visto envueltos cuando ponen un número de calificación? Pues realmente, hay veces que los papás no quieren la calificación y se van a la dirección, a calificaciones. Entonces, por ejemplo, en este ciclo escolar que estamos hablando que se dio a distancia, el primero era no reprobar. Y pues desde un principio ya como uno como docente, en el momento que le dicen a uno que no vas a reprobar, dices tú, pero si el niño lo amerita, entonces pues ya, lo voy a pasar, aunque sea con 6. Y hay papás que en muchas ocasiones en este ciclo escolar no mandaron ni un trabajo. Y entonces, dices, pues, ¿cómo lo voy a evaluar? Entonces, pues ya uno le pone la calificación mínima y aún así hay papás que le pone uno el 6 y discute, ¿no? ¿Estas realidades las han platicado entre maestros? Pues sí, porque tuvimos la ocasión, no me acuerdo qué maestra, ahora que estuvimos, le digo, a distancia, la mamá se fue a poner queja y ante la directora y le tuvieron que cambiar la calificación al niño. No sé qué calificación le pondrían al final, realmente no sé, pero no fue la calificación que la compañera había generado anteriormente. Entonces al niño le subieron la calificación, a no sé qué calificación, porque pues realmente no nos dijo la compañera, pero sí, igual fue con el maestro de inglés, igual fue con el maestro de educación física. O sea que, ¿y usted cómo se siente? No, porque en realidad no lo ven, no se ven como una derrota de que los padres están mandando las calificaciones y es vergonzoso eso, ¿no? Pues sí, porque realmente yo, como les digo a los... ¿Y cómo se sienten sus compañeros? ¿Cómo se sienten? ¿No reconocen esa vergüenza? Pues sí, se siente uno impotente. ¿Y ellos? También, la verdad, porque cuando platican sus experiencias, realmente dicen, no, maestro, es que como... Y igualmente la directora dice, pues, ¿qué quieren? Si ya el secretario de Educación dijo desde anteriormente que no se iban a reprobar, aún que no entregaran nada. Bueno, pues tenemos otro ejemplo donde pues la institución es la que sale perdiendo, ¿no? Pues sí, porque pues realmente nosotros como escuela tenemos buen prestigio ahora sí en la comunidad. Entonces, también el poner muchos dieces y el niño no tener ahora sí las bases, cuando se van a secundaria o a otros niveles, pues entonces van a decir... Sí, lo que significa que muchas veces es más importante la estructura de poder, ya sea de los papás o de sus autoridades que dicen, en este caso están diciendo que aprueben, son más importantes las estructuras de poder que la institución misma porque se las llevan entre las patas. Sí, incluso hay veces que el mismo sistema, ¿no? Uno mete la calificación y el sistema automáticamente o reprueba al niño o lo pasa. Teóricamente son parte de las contradicciones de una escuela en una sociedad capitalista, porque vivimos estructuras de desigualdad en donde quienes mandan no tienen otros pecados no confesados, como es el de mantener el orden de cosas existentes. Entonces, en este caso, el poder de la burocracia que dice primero están mis órdenes, pásenlos y ya después que se acabe el diluvio, como dicen. ¿Verdad? O sea, teóricamente se puede ver de esa manera. O sea, las contradicciones en una escuela capitalista, en una sociedad capitalista, deben saber ser enfocadas. En este caso, poner un número, pues ya vemos que juega en contra de una institución educativa en el sentido más noble, cuando otras formas de calificación se pudieran estar legitimando.
pero y impresiona que en este caso una de las compañeras que nos está escuchando, una maestra le dijo abiertamente, pues yo como tal, no califico. Pues es que es como le Ajá, comento, yo veía a un compañero de primer año de mi escuela que primero, haga de cuenta, entregábamos calificaciones, ¿no? Nos la piden el lunes, que tenemos que entregar calificaciones. Él entregaba las calificaciones muy altas de primero y de segundo. Bueno, él siempre fue un compañero que, porque ahorita ya se cambió de escuela, que maneja calificaciones muy altas hacia sus alumnos. Lo chistoso es que yo en una ocasión entré a su salón y ya habíamos entregado calificaciones incluyéndolo a él y estaba apenas aplicando este examen, maestro, ¿cómo ve usted? Yo me quedé y le digo, oiga, maestro, ¿y por qué está aplicando apenas el examen? Se supone que ya entregamos calificación. No, dice, es que lo quiero para tener como que, así como que su base. Digo, pero pues ya entregaste calificaciones, ya como, ¿para qué le aplicas el examen a los alumnos? O le digo, ¿cómo le hiciste tú para ahora sí, entregar y luego aplicar? Yo no puedo, realmente yo no puedo, porque yo no sé, claro, yo como maestra yo no le doy más valor al examen, yo le doy más valor a sus actividades en clase, sus tareas, que es lo que tienen, se puede decir, el mayor peso. Para mí como maestra, los papás lo saben, para mí más peso es el que el niño trabaje en clase, porque es donde yo me doy cuenta, maestra, qué tanto sabe cada niño. y ustedes no se cuestionan mucho entre sí o de que si critiquen o hagan chisme acerca de sus formas de calificar entre ustedes, pues, como maestros. No, porque nosotros en la escuela nos da la maestra, la directora, plena libertad de que nosotros trabajemos con los alumnos de acuerdo a sus Pero características. entonces no se meten mucho en ese terreno de los colegas. No, Ah, pero en la última ocasión la maestra sí nos dijo que por favor le diéramos un poquito más de peso a las actividades en clase. Pero aún así ajá, hay maestros que no, hay maestros que siguen sí. dándole más Sí, ya valor hay al prácticas examen o cosas arraigadas. así. Pero yo Ajá, para mí como maestra, para mí es muy, muy sí. importante saber cómo se va desarrollando el niño dentro del salón de clases y qué tanto va aprendiendo. Entonces, para mí el examen puede valer 2 puntos, puede valer 1 punto. Ahora Sí, sí esa es que una realidad que no sé si pasa en las demás escuelas, pero cómo califica cada maestro es una realidad que debería ser más platicada en colectivos y ser más visibilizadas, ¿no cree? pues sí, pero como le comento, ya según dicen que es de acuerdo a como nosotros vemos al grupo, y realmente yo siento que sí deberíamos de como que un poquito más unificar nuestros criterios de evaluación para que los papás de un grado, de cuando están en primero pasen a segundo, a tercero, como que no se vean los bajones de los grupos, ¿no? A ver, un ejemplo, hay un criterio de calificación en primer año, en segundo año, que diga, pues no importa si no sabe leer cuando ya está en tercer año, De hecho, porque también he encontrado con que no saben ni multiplicar cuando van en sexto año. es que lo que pasa es que es eso. Por ejemplo, el año anterior se dio que no se reprobaba, primeramente no se reprobaba en primero, el niño pasaba a segundo aunque no supiera leer y escribir. Y el año pasado, no fue el anterior, se nos mandó ahora sí la consigna que los niños no reprobaban, los de segundo no reprobaban, pasaban a tercero. Entonces, yo tenía un niño en tercero, en segundo que tenía ya que reprobarlo. Ya el niño tenía 5 realmente, y yo ya lo iba a reprobar. Y se llega la dichosa, ahora sí la nueva, consigna de evaluación por parte del gobierno, que no se reprobaban en segundo. Entonces, ¿qué me pasó? Aparte era un niño que faltaba mucho. Tuve que ir con la maestra, la encargada administrativa, a que me dijera cuántas faltas tenía el niño, cuál era su calificación que le tenía que poner. En este caso tuve que cambiar. Se abrió el sistema, ahora sí, de la plataforma, como le llama la maestra de la administrativa, y tuvimos que cambiarle la calificación al niño de 5 a 6 para poder pasar Ujú. de segundo a tercer año,
que es el ciclo escolar que concluye el año pasado, que ahorita va cuarto. Pero este niño ya tenía que haber reprobado en segundo, pero cuando se dio esa consigna de que no podía reprobar, pues yo, maestra, tuve que desde modificarle, maestro, las inasistencias, porque podía reprobar por inasistencia, estamos hablando del 70%. Y luego ya cuando pasan, digamos, ya incluso a nivel preparatoria, cuando aprenden, cuando ya se da cálculo diferencial e integral, no me imagino a un alumno que tiene esos rezagos ya enfrentándose en una clase de un maestro que va a dar cálculo diferencial e integral. ¿Usted sabe de esas cosas? Pues sí, maestro, también va a decir, bueno, mi familia le voy a comentar, somos docentes ahora sí, el gremio, pues se puede decir que lo tenemos ya en la sangre. Tengo un hermano que da cálculo diferencial e integral. Me comentó la otra ocasión que no era posible que él tuviera ni alumnos, a los que le estaba enseñando, abrió un curso en vacaciones en donde los estaba regularizando para darles lo básico, sumas, restas, exacto, multiplicaciones. Exacto, se tenía que regresar. Y eso no se discute en el sistema educativo, ahí vamos, ¿no? Los de los niveles. Pero imagínese, como dice mi hermano, pues es que si no me saben sumar, no me saben... No, pues no. Y luego ni siquiera acaba, ¿no? Y después la culpa la tiene el maestro porque no supo enseñarles cálculo diferencial e integral. Pero eso no tiene las bases, no tiene las bases. Por ejemplo, si les dice, por ejemplo, eleve 2x al cuadrado, pues no va a saber que se tiene que multiplicar 2 por 2, 4 y x por x cuadrado. Entonces, se vuelve entonces incluso la universidad se vuelve una simulación, la propia universidad. Pues sí, pero realmente, pues, realmente sí, pues sí, a veces estamos, el nivel básico, algunos compañeros nada más vamos a calentar el asiento. Criticamos a los alumnos, pero a veces nosotros como docentes somos los primeros. Pues son las contradicciones del sistema educativo, insisto. O sea, no somos suficientemente conscientes de que vivimos en una sociedad donde se justifican estructuras de desigualdad y parte de eso, de esa ideología, es de que los maestros son culpables de muchas cosas, cuando en realidad, pues también son cosas de la sociedad en general, tanto en todos los temas, en derechos humanos, en las calificaciones. Pues ahora que hicieron los cursos, al principio, en donde se juntó los consejos técnicos, se juntaron los 3 niveles educativos, pues casi ahí entre maestros nos echábamos la bolita, ¿no? Sí. Los de primaria le echábamos la culpa que los de kinder o los de preescolar no hicieron su labor, ¿no? Que los de secundaria y que los de primaria no hicimos nuestra labor. Es que no se trata de echarnos la bolita de quién no, de quién, o como... De ser conscientes de la situación, que incluso en este gran engaño de la pandemia ya se está viendo. Ser conscientes de las situaciones, ¿no? Es que somos muy, como decimos, hace mal, ¿no? Pero somos mexicanos y a veces somos de los que ponemos miles de pero, ¿no? O sea, no tomamos nuestro problema, ok, ya el grupo de primer año o de quinto año o de tercer año que me tocó ahorita, a lo mejor lo tuvo X compañera y era de tercero y ahorita yo lo tengo en cuarto y el niño no sabe, no sé, a lo mejor la circunferencia. No le voy a estar echando la culpa a la compañera de lo que hizo o no hizo, o si el niño de plano se le borró el cassette de un ciclo escolar a otro. Yo, maestra, ¿qué voy a hacer con ese grupo que me toca? Porque ahora me toca a mí, que si el grupo tiene mala conducta, la compañera hizo o no hizo, ¿yo qué voy a hacer para mejorarlo? Yo no estarnos echando la bolita, porque también hay veces que en los mismos consejos técnicos hay compañeras que no aguantan a sus grupos y ya les están echando la bolita a la maestra del año anterior. Es que tú no hiciste, es que tú no hiciste. Sí, no, especialmente cuando un universitario a nivel maestría, a nivel doctorado, tiene que tener un creciente nivel de conciencia de las contradicciones de la escuela y analizarlas muy detenidamente, porque no es fácil fríamente decir a esto se debe la causa. Eso no es fácil. Un número individual asignado a un alumno, pues es forma parte abiertamente de las estructuras de desigualdad, ¿sí?
porque hay muchas formas de calificación, hay incluso procedimientos del maestro ignorante, que no es un maestro barco, simplemente es un maestro que eh, pues da privilegio a ese punto de acompañamiento, ¿no? Hay otros que son muy paternalistas y si te portas bien, pues te consiento, y si te portas mal, pues no te consiento. Tanto realidades así muy complejas que hay detrás, pero necesitamos un proceso de concientización de las verdades que hay, ¿no? A mí lo que me impresiona es de que antes de que se reconozcan muchas verdades de nuestro sistema educativo, las contradicciones en México, lo que me impresiona es que no abandonen el discurso de que los maestros deben hacer esto y el otro, y dónde están las verdades. O sea, no se dicen muchas verdades y se dice ya que el maestro debe ser esto y el otro en pos del ideal del desarrollo de la persona, del alumno, de la sociedad. Espérense. Primero hay que reconocer muchas verdades como las que usted me está mencionando. Entonces, hay una deformación en el sistema educativo, y esa deformación que es privilegiar que los maestros deben cargar, son responsables de esto y el otro, esa deformación tiene que ver con esas estructuras ideológicas de la escuela. Pero en fin, yo quisiera pues agradecer verdaderamente pues, de este generoso compartir, porque es un saber popular lo que ustedes traen y hay que saberlo recuperar. Nosotros en la universidad, los profesores, somos responsables de estar recuperando pues el saber de ustedes, ¿no? Porque muchos maestros dicen, pues yo tengo esta teoría o esta otra o esta idea, y se aguantan hasta el final de las tesis, tienen que mantenerlas, y después pues acaban con una cosa impuesta y no una verdaderamente que se apropien y descubren. En fin, sí los dejaría allí, pues agradezco mucho por su tiempo, y pues estamos en contacto, maestra, y felicidades por su titulación. Muchas gracias, maestro, y espero pues que los comentarios que les hayan hecho pues les sirvan de algo a usted y a sus alumnas. Sin duda alguna, que bueno, todos estamos en contacto, que tenga muy bonitos días, muchísimas gracias, un saludo, que todos estén bien por allá, usted y su familia. Gracias, maestro, hasta luego, bye. Hasta luego. Miren, se dan cuenta, el guión lo tuve en general, el guión de entrevista, que es el instrumento. En este caso, que es entrevista, no es ni siquiera semiestructurada, es abierta. Se llama entrevista abierta a profundidad. A lo mejor no profundicé 2 horas, pero lo suficiente para tener algunas cosas de agarrar y seguir trabajando. Preliminarmente se acostumbra a tener una hojita con unas 10 inquietudes generales. Pueden ser 5, pero si uno tiene claro más o menos las preguntas básicas, aunque sean 3 o 4, y continuarlas, empujarlas en el proceso de entrevista y provocar que respondan, y que no se distraigan, jalarlas al objeto de estudio constantemente, eso es necesario. Y estar sacando. Hay un punto en donde se llama saturación en los estudios cualitativos, en donde ya no hay mucho que preguntar y uno le dio tantas vueltas que uno ya reconstruyó el universo simbólico del medio en donde está preguntando. Ya está redondando las cosas. Por supuesto, en este caso pues es muy poquito el tiempo como para llegar a la saturación. Una saturación requiere mucho tiempo en realidad, para saber los referentes simbólicos en que se desarrolla una escuela en particular, pues requiere 3 entrevistas de 2 horas, pero ya con cierta práctica, y 3 entrevistas de 2 horas, por hablar, en lo personal, mi experiencia es de que ya a las 2 horas ya tengo muchos elementos, pero ya después de mucha práctica. Antes necesitaba yo 3 veces.
Ahora ya no, por lo general es una vez de 2 horas y ya tengo los datos, ya tengo muchas cosas a profundidad. Es variable el tiempo y las veces que uno tiene que visitar para tener ese universo simbólico de los referentes de cómo actúan las personas ante determinado fenómeno. O sea, no es un referente simbólico, siempre referido a un fenómeno concreto. Hay veces que uno dice no tengo lo suficiente, voy a volver a preguntarle y uno ya tiene bien clarito las cosas con las que va a volver a preguntarle. A ver, vamos a poner un ejemplo. En este caso, ¿qué valdría la pena volver a llamarle y volver a decirle? Se me pasaron algunos datos, quiero profundizar algunas cuestiones, por favor. Y bueno, y se accede, ok, pues vamos ahora a un ejemplo en este caso, ¿no? En este caso sobre injusticias, de que sea un número dedicado a alguien. A lo mejor no enfoqué bien el objeto de estudio la primera vez, pues si me interesa que ese sea el objeto de estudio, pues ahora vámonos fuertes. ¿Qué injusticias relacionadas con un número asignado a una persona hay? Y hay que saber plantear entonces ese tipo de preguntas, ¿no? Porque entonces aquí la cuestión es, no debería haber clasificaciones grupales. ¿Y acaso no la califica? De hecho, si se fijaron, ella decía que un grupo, o sea, inconscientemente en nuestro inconsciente tenemos, y es inconsciente porque no es confesado, valoraciones grupales. Tal grupo es muy latoso, tal grupo es muy comportado, yo no quiero ese, y se lo dejan a la que se deje. O yo prefiero primeros, o yo prefiero sextos, porque los de tercero o cuarto es bien conocido eso de que los de tercero, segundo, tercero y cuarto, terceros son los peores, ¿no? Porque son los que están intermedios. Bueno, no sé si eso también está para otra tesis. Pero, por ejemplo, un objeto de estudio bien interesante aquí, ya saqué la hebrita. La calificación de grupo opera y es real, e influye y es fuerte. Y no se ha reconocido suficientemente las evaluaciones por grupo, pero es una cosa que es más por chisme, no se hace sistemático, no se hace institucional. O sea, realmente sí, cada grupo recibe calificaciones, no, a lo mejor no en número, pero sí en forma de valoraciones que circulan en forma de chismes o en forma de pláticas. Y eso es una realidad bien interesante que no se ha reconocido, ¿no? Es todo un objeto de estudio decir cómo las escuelas califican a los grupos, ¿no? Porque forma parte del currículum oculto de las instituciones escolares. Es una realidad bien interesante. Pero se dan cuenta cuando uno más o menos va viendo sobre el proceso, dónde agarrar cosas más interesantes, pues de ahí me sigo, y no, de ahí me sigo y me sigo y me sigo. Amén, amén de la teoría que le pongamos, porque a estas alturas se supone pues que ya tenemos las teorías acá, ¿no? Ahora hay que hacer el trabajo pues de acercar a las teorías que tenemos las cosas, ¿no? Y yo le quiero no tanto agradecer como decirle que mi respeto a Sam Mildred porque se atrevió a hacer un marco teórico de nuevo, no sé si de nuevo, no es de que se desperdicien los otros dos, pero sí un importante apartado de 19 hojas y requiere valentía porque no es fácil que a estas alturas alguien diga, pues me voy a echar varias páginas del marco teórico. Pero miren, cuando se tiene enfocada la inquietud, es fácil, y yo creo que en eso está enfocada Mildred. Aparentemente se regresó, pero eso es aparentemente, pero toda la potencia que agarra el marco teórico ya con el objeto de estudio más agarrado, pues es muy potente ya el marco teórico. Ya no es algo forzado, ¿verdad? Sino algo que ya nace desde dentro. Hay que tratar de que esos marcos teóricos, no nada más hablemos de Piaget, Brun, Vygotsky, etcétera, sino que realmente cuidar, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la danza que tiene que ver con el cuerpo, hay que saber en qué teorías podrían encajar y no estamos acostumbrados, especialmente acá
en la 96, a teoría sobre el cuerpo y es una carencia pues muy importante. Yo hasta por esa carencia, hasta optaría por tesis más prácticas, como por ejemplo, la emoción de expresarse a través del cuerpo, cómo son las diferencias, ciertos maestros en ejercicios, hasta dónde llegan en esos ejercicios, ya empezarles a preguntar. A ti te emocionó, aunque también compartiste esa emoción del expresarse cuando lo dejaste bailar rap, o simplemente fuiste un maestro paternalista que dijiste, ay, pues pobrecito, vamos a dejarle bailar rap para que pues aquí se integre más en el grupo. Las actitudes son bien importantes, aprender de esas experiencias. Aquí, en el caso del cuerpo, y a lo mejor ahí tendremos el objeto de estudio, todas aquellas prácticas que tienen que ver con expresión del cuerpo, en donde se pueden potencializar y canalizar, y sin embargo no la aprovechan, pero igual existen muchos obstáculos, prejuicios, muchas cosas que dificultan eso, ¿no? Y eso es precisamente lo que hay que analizar en la variable que a algunos les sale, a otros no. Y hay que ver las circunstancias y las capacidades, compararlas sistemáticamente, ponerlas en cuadritos y decir, por estas causas se pudo, por estas no. Y sacar adelante eso, ¿no? Y quitarse de la cabeza muchas otras cosas, porque tiene mucho que ver con que no es un proceso automático el que bailen y el maestro lleva todo en hombros, ¿no? Sino unos pueden, otros no. ¿Por qué? Yo voy a primero decir las verdades, ya después echo los consejos, pero ya es la parte final. Pero nos apresuramos demasiado en decir, el maestro debe, 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 debe. ¿Y dónde están esas verdades en donde ese proceso de deber, pues no es tan fácil, donde hay que reconocer verdades? ¿Y cuáles verdades? No nada más de que unos maestros tienen más capacidades que otros, sino también las contradicciones de esta sociedad. O sea, hay que saber agarrar banderas más nobles. No es nada más una institución que debe de sacar adelante a la sociedad, sino también que en la sociedad, ¿qué onda, padres? ¿Qué onda, burocracia? ¿Por qué su poder primero? ¿Por qué la corrupción de calificar pasando si no sabe multiplicar? Ay, es tremendo, ¿no? El poder es tremendo porque no sabe multiplicar y salen de esto. Es tremendo, ¿no? La verdad es corrupción. Y terminan primaria y no saben multiplicar. Es corrupción. Y los papás ahí van ya, en los festivales contentos. Por Dios, estamos haciéndonos tontos. Y hay muchas cosas en las que nos hacemos tontos. Y entonces para adelante es sacar adelante, ¿no? Esa conciencia de reconocer verdades y tener esa valentía, porque pues sí requiere valentía y requiere pues, un gran esfuerzo de un plus de hacerlo más allá porque estamos también pues en un trabajo, están ustedes en un trabajo, están ustedes en una universidad y el plus es sacarlos como personas. Pues aquí hay cosas que hacer con una honestidad pues más de frente, reconociendo esas verdades. Si se fijan, reconocí no solamente la creatividad, y ha sido el acento de mi perspectiva. Yo respeto la de otros maestros, eh, pero yo tengo mi perspectiva. Reconocí la creatividad que surge del saber popular, pero también los conflictos y las dificultades, no nada más situacionales, sino también de la sociedad más amplia. Entonces, es mi enfoque, mi forma de sacar datos, los otros maestros tendrán el suyo, pero a mí me gusta mucho más que sea de ganas que nacen de dentro, ¿no? De ahí que pues no haya yo metido presión, ahora sí que a la presión, y que pues estemos en esta fase final. Y yo las invito de que voy a, eh, mínimo el audio, sí vale la pena compartirlo. Las invito a que, pues, de esta experiencia, de esta entrevista, agarren en la práctica y se valentonen.
a hablarles por teléfono y órale, a ver cómo me sale. Y la transcripción es necesaria, pero son ejercicios, ¿eh? Son ejercicios porque cuando ya tenemos la transcripción de la entrevista, en ese caso yo podía pasarlo al audio, podía haberlo grabado, ¿no? Aquí la grabadorcita, ¿no? La dificultad está cuando ya se pasa por escrito. Los programas todavía no son muy buenos, me ha tocado. Y me ha tocado sufrirle, pero vale la pena. ¿Y sufrirle qué significa? Hay veces pasadas que sí le pagaba a un joven, pero lo perdí, le perdí la pista, le pagaba las transcripciones. Y la verdad se me hacía que me cobraba muy barato. Hagan de cuenta que me cobraba, hacía unas 30 paginitas y le daba 300 pesos. A mí se me hace, 30 páginas es muy barato, pero me ha tocado transcribir porque ya no tengo esos contactos. Es necesario buscarlos como universitarios. A ver si en servicio social, ya para que ustedes pidieran ya a estas alturas ese favor de que los de servicio social se aplicaran en eso, especialmente las de licenciatura. Bueno, pero hay programas y mi experiencia es que en esos programas uno tiene que estar así la grabadorcita en la computadora, poniéndola y después quitándola, porque nada más aguanta un minuto y ya procesa y escribe. Y si está claro, qué bien, pero si no está muy claro algunas palabras, uno tiene que por cachitos regresarse y corregirle al texto. Dijo esto, dijo esta palabra porque resulta después ilegible el texto si uno se lo echa, e incluso los programas ya no hay corridos, eh, son muy caros. O sea que 1 hora de entrevista y me quedo así y ya me pasa al final, después se corre el riesgo de que muchas palabras ya no nos acordamos si están mal. Me tocó esa experiencia, dije, no, este texto no sirve, tengo que ir en cachos de 1 minuto y estar corrigiendo, le doy la grabadora al programa y son libres, son software libres, y estoy así, y sí me tardé como 3 horas de terminar, serían unas 20 paginitas de una entrevista, 3 horas, pero pues hay que ahí esforzarse por transcribirlo, pero ya con cierta práctica de transcripción tampoco es ya estilo personal. Con una grabación, si yo ya tengo esa memoria y ya tengo algunos apuntes, sí puedo más o menos reconstruir ya las cosas. Pero también es muy cómodo tener el texto en mi caso de doctorado, 17 entrevistas y casi 100 páginas. Es muy cómodo tenerlas todas. Y ahorita con los programas es súper fascinante, una palabra, ¿no? A ver, vamos a ver la palabra frustración o sentí. La palabra sentí es muy importante. A ver, sentí. Dijeron, a ver cómo circula la comunicación. Nunca he hecho ese análisis sistemático, pero a lo que yo tengo práctica, porque son estilos de desarrollo de cada quien, en lo que tengo práctica es, por ejemplo, ahorita, si me pongo a anotar, yo me pondría a anotar algunas cosas clave de cada una. Por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención en el caso de los festivales, son más o menos trámites, y yo me llamó mucho la atención que los festivales sean una especie de trámites. ¿Qué significa? Pues que ya tienen sus rutinas, sus calendarios y bueno, vamos a cumplir con el compromiso, vamos a sacarlo adelante. Y es una realidad que no se platicó. No necesariamente son momentos álgidos donde se reestructuran cosas. También hasta la postería, que son más cuestiones de trámite. Los maestros lo ven como que, bueno, pues ya se acerca el 10 de mayo, pues vamos a enfrentar el toro y a ver qué le toca y acaba y ya, pues vámonos de nuevo a las clases normales, ¿no? Eh, y bueno, a veces hay cosas efectos no deseados que salen ahí, pero esa es otra hipótesis, lo toman casi como trámite, vamos a hacerlo y pasa. Esa idea, si yo la quiero desarrollar, pues le hago otra llamada, pero ya tengo el objeto de estudio
consolidado, pero sí hace falta ah, ya ponerla a tono y decirle, mire, no decirle así, no voy a llegar, oigan, ustedes tratan los festivales así como trámite, dígame, no, o sea, porque es ofensivo, ¿no? Ser más cuidadoso, decirle, bueno, cada año tiene su calendario y así, y a ver hasta qué punto, pues nada más es un proceso que no realmente no da a un sentido de pertenencia, sino que nada más es compromisos de sacar la chamba. ¿Me entienden? Entonces, la respuesta hipótesis en este caso es, pues no da los festivales para un sentido de pertenencia, es más sacar la chamba. Y lo demuestro con datos y lo demuestro con entrevistas. Pero no basta una entrevista. Tengo que hacer varias a ver si es cierto, ¿verdad? Un ejercicio, vamos a ver cómo da los ejercicios, ya sea que tuvieran los objetos de estudio bien definidos o mal definidos, hay que buscarlos. Pero da mucha experiencia. En el camino se aprende andando, y todos tenemos por ahí alguna comunicación con algún alumno, algún padre de familia, algún colega. Y en educación básica, afortunadamente, eso es fácil, porque pues en todos lados hay alumnos de primaria, secundaria, preescolar, ¿no? Todos tenemos familiares que tienen un hijo, conocidos que tienen un hijo en educación básica. Y entonces hay que hacer una listita de esos candidatos a entrevistar. No sé si les dé para 2 o 3 entrevistas. Agarren el teléfono y empiecen así, hagan su guión, sus ideas básicas de lo que van a preguntar. Así, pero sí es necesario estar más o menos clarito qué voy a estar preguntando, a ver, y empezar a animarlos en la plática, que no se pierdan, tratarlos de darnos cuenta cuando están eh, yéndose por otro lado, no quitar el dedo del renglón, no quitarlo del renglón. Si se fijan, es muy delicado porque es al mismo tiempo dejarlos hablar y al mismo tiempo jalarlos a donde uno quiere. Jalarlos. Uh-huh. Ya cuando uno tiene en el punto donde están las tensiones, no sé si sea esto para doctorado, pero llega un punto en donde las tensiones de las situaciones en que viven las personas llegan a ser tan fuertes que uno las llega a reconocer como sociólogo. Y entonces en ese punto donde uno como sociólogo analiza las situaciones de la gente y uno se da cuenta que están encerrados en problemas y ve bien los problemas de esa gente. Es bien interesante regresar a esa gente y preguntarles, porque con toda delicadeza uno debe preguntarles, oiga, usted hizo esto, no pudo haber hecho esto y no cree que hizo mal. Y muchas veces tenemos que ser muy delicados porque se pueden ofender de cuando uno les dice no cree que hizo mal. Se pueden ofender y perdemos la fuente. Pero ellos ya es el nivel en donde uno ya ve más claramente la gente con problemas y cómo esos problemas son reales y tiene con mucha delicadeza uno que estar preguntándoles allí. Y que la gente se sienta en libertad y cuando uno se vuelve paño de lágrimas de la gente es bien interesante porque entonces ahí es donde uno saca los datos. Ajá. Sí, bueno, alguna vez me tocó entrevistar una trabajadora que dice, pues yo, porque el sentido feminista le llegaba en una fábrica, todos eran hombres y ella como obrera decía, pues yo le digo, mira, tú no sirves y bajaba los botes de hasta arriba, me contaba, ¿no? Y por supuesto eso tiene tensiones también, ¿no? Pero de repente dice, en mi familia, pues yo así, ¿no? Y sin saberlo, a lo mejor no era feminista, pero en su trabajo y en su casa decía, a ver, hombres, yo les enseño. Y mi tesis no era sobre feminismo, pero yo dije, aquí ella está demostrando cómo a pesar de que tiene que meter las manos en la cal,
tiene que soportar órdenes absurdas de sus jefes, tiene problemas y es un trabajo cansado de obrera. A pesar de eso agarra y dice, pues yo a ustedes, mira, aquí yo hago las cosas. Y también en su casa, y a personas pobres. Es bien interesante. Las agarras en el punto en donde pues están en una situación luchando en su vida. Es bien interesante porque entonces sacas ya energía, sacas ya los problemas, ¿no? Que tienen que ver con la gente. Yo no sé estos otros estilos de sacar 60 preguntas y después estadísticas, pues no estoy muy familiarizado con eso, ¿no? De alguna forma buscas datos y esas tensiones las ves a nivel más general, como por ejemplo, yo me encontré en esos datos estadísticos que la forma el estilo de muchas escuelas de procesar la reforma educativa, cuando empezaron a correr maestros, el estilo más característico de las escuelas, en muchas escuelas, para procesar la reforma educativa, era en forma de organización, como organización, a ver, eh, quién primero, quién después, y todos quedaban miedosos y callados, y como organización, pues, tenían una lista, a quién le toca el examen, ¿no? Eso predominaba. No predominaba vamos a cerrar la escuela y a como nos toque. En un momento dado, usaron a los padres de familia para cerrar la escuela y a donde nos toque. Pero era a nivel estadístico, ya no era a nivel así de entrevistarlos, así como esta vez. Era a nivel de ver datos, a ver cómo sienten, por dónde pueden solucionar. No daban para mucho los datos. Es hasta donde más dieron para mí, ¿no? Amén de si tenía yo que seguir explorándole, pero me costó trabajo, no es mi estilo. Tuve que escarbarle a los datos para realmente reconocer problemas. ¿En dónde están? En lo organizacional, en el amor a la vocación, ¿en dónde está? ¿No? Y no tengo mucha práctica en ese sentido, ¿no? Llega un punto en donde gusta y adelante, ¿no? Y cada maestro se forma por alguna trayectoria, ¿no? Si yo quisiera ser más completo, pues digo, le entro más a los datos estadísticos. Pero también tiene que ver con las contradicciones pues yo hubiera querido más que estos, en lugar de tener 8 estudiantes que se dedicaron a aplicar 100 preguntas, me hubiera encantado, mejor que esos 8 estudiantes hubieran hecho 3, 4 entrevistas cualitativas y nos dieran todos los textos por escrito. No fue así, ¿no? Porque finalmente, pues, pues uno sigue su propia trayectoria, ¿no? Y pues otros maestros siguen otras, ¿no? Sí es una cuestión que tendría que hablarse muy abiertamente, cómo estadísticamente a usted se les puede facilitar más analizar datos estadísticos. Pero si es cualitativo, pues a ver cómo conocerlo, darle la palabra y entrarle al meollo de sus inquietudes de la gente. Pues, como ven, no he dejado de insistir. Ya nos llevamos casi 2 horas en lugar de una. Voy entonces, no sé si hayan preguntas, inquietudes. Doctor, ya ve que yo ya le mandé como un primer esbozo, bueno, no algo que había hecho ahí planeado. Usted me pidió que, bueno, no me sugirió que la manera que lo redactara fuera diferente. ¿Eso es lo que puedo anexar a mi trabajo? Porque bueno, también ya tengo, o sea, tengo otras entrevistas, porque ya tengo otras que he realizado, me faltan todavía, pero ¿qué sería lo que agrego? No sé si esas otras entrevistas que ya hiciste, la voz, la inquietud real, la sinceridad hablando de la gente, si está presente, excelente. ¿Y qué sigue? Pues poner, ya sea un relato, y eso va para todas, poner un relato de lo que les contestaron, lo principal,
A lo mejor poner esa entrevista transcrita les da tiempo y aquí está, esa va para anexo, pero ahí está la prueba. Y como resumen decir, eh, me contestó esto, y pienso que el problema puede ir por acá y algunas reflexiones. O sea, yo pido un ejercicio y que sea real, que van a tener el audio, pero a nosotros no nos sirve el audio, nos sirven los ejercicios transcritos, pero más todavía, a lo mejor ni siquiera nos sirven esos ejercicios transcritos. Para ustedes sería excelente si dijeran, aquí está, fue real, pero a nosotros nos sirve más que un escrito en donde digan algún pequeño relato de cómo fue ese ejercicio. ¿Cómo fue ese ejercicio? ¿Fueron sinceros? No. ¿Pudieron agarrar el hilo? ¿Por qué no lo pudieron agarrar? ¿Por qué no dio? O sea, ¿realmente hubo algún nervio que pudieran agarrar allí? Porque esto del cuerpo y la danza es interesantísimo. Tan solo preguntarnos si un adolescente está bailando rap. Bueno, en este caso creo que fue un niñito. Un niñito que está bailando rap. ¿Fue nada más mero trámite o realmente fue algo memorable para el niño? ¿No? Porque si fue mero trámite hay que decirlo. Y si fue algo memorable, pues hay que también decirlo y saber explotar los datos. Esta pregunta es bien interesante porque entonces es, si el primer punto es plan de trabajo de campo, ¿de qué se trata? Voy a hacer estas 3 preguntas orientadoras, generales, y a partir de ahí voy a estarle sacando toda la información. Es un plan de trabajo de campo. Y después voy a resumir cómo me salió la entrevista. Así. No sé cuántos se extiendan, pero esa es la esencia. Instrumento de recopilación de datos. Pues un guión de entrevista básico. 3, 5 preguntas, a lo mejor 10. Pero las deben de tener en la mente y yo no leí el papel frente a la... No se lee. En la entrevista abierta no se lee el papel, no se lee nada, nada más uno las tiene y se pregunta. Instrumento de recopilación de datos, entrevista abierta. Ejercicio de aplicación. ¿Cómo me resultó ese ejercicio? ¿No? Le pregunté de danza. Yo bailé, ellos bailaron. A mí me da pena. Yo me veo mal, me veo bien. Yo soy capaz de transmitírselos cuando yo también bailo. Yo bailo con ellos. Yo me despapayo con ellos allí. O sea, ¿hasta qué punto hago las cosas yo también danzando, ¿no? Porque es comunicación. Es cuerpo. Y es bien importantísimo la expresión del cuerpo. Pero si no le doy yo la importancia a ese objeto de estudio, me pierdo. Y entonces la entrevista se pierde. Ajá. Sí, la verdad. Y entonces eso es bien interesante que pues nada más los maestros bailen en los festejos, ¿no? Bueno, bailan los niños, los maestros no bailan, ¿verdad? ¿No? Es una tragedia, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, fíjense que somos una cultura tan rica la mexicana que cuando fui a Oaxaca nos recibieron, porque vamos de visitantes los profesores de la 96, fuimos de visitantes a Oaxaca en una escuela primaria y nos dieron la bienvenida a los maestros bailando descalzos. Nos dieron la bienvenida bailando descalzos y disfrazados, ¿eh? Que somos una cultura muy, muy rica y de repente decimos, qué loco. No, pues, los chilangos somos los locos aquí, ¿no? Que no hacemos eso. El ejercicio de aplicación de instrumento de recopilación de datos trata entonces de, traté de que desde el principio la maestra respondiera sinceramente las cosas, las sintiera y traté de hacer la introducción al tema diciendo, en este caso, este tipo de prácticas en su escuela es así, así, así. ¿Cómo piensa al respecto? ¿Y no cree que puede ser así? ¿Y usted no cree que puede haber problemas con esto? ¿Y que usted no se le avergüenza esto?
no se avergüenzan como maestros, ¿verdad? Y les pueden decir las respuestas, pero cuando digan la palabra vergüenza, la palabra pudo usted con eso, la palabra usted critica a los demás, usted se siente criticada por los demás, pues aparentemente son chismes, pero no, se hace así una cosa interesante. Y entonces es ese hilito y si fracasan, fíjense que una cosa que es difícil de entender por, el, por otros colegas, ¿qué es calificar un intento, Porque los intentos sinceros son los que se califican y sí son legítimos de calificar y en esto nos falta mucho camino que recorrer a los profesores. Hablo de la acera 96. ¿Qué es calificar un intento? Bueno, pues hay intentos buenos y hay intentos malos. Los peores son los que ni se hacen, ¿no? Pero si agarramos el teléfono y, y nos salió mal el intento, lo intentamos. Y si fue un intento malo, ¿por qué va a ser un intento malo? ¿Entendieron las instrucciones? Pues si no entendieron, va a ser un intento malo. Por eso díganme si están entendiendo o no, para ir más seguras a levantar el teléfono y empezar las preguntas e intentarlo. Ajá. Entonces ahorita es buen momento para decir, pues mire, yo voy a levantar y preguntarle, pero tengo mis dudas de si logro empatar mis inquietudes con las de él, porque se trata de estar de igual a igual, empatar las inquietudes. O sea, nos ponemos de igual a igual con esa persona. ¿Entienden? O hay que levantar el teléfono y decirle como personas. O sea, uno sabe que uno es un maestro, ¿y con qué pretexto van a ir? Más que nada como personas. A ver, yo le voy a preguntar, ¿danza junto con sus niños? ¿Le da vergüenza? ¿No? ¿Por qué? Con todo respeto. Así. Entonces levantamos el teléfono y nos ponemos así, perdón, de metiches. Ajá. Y con todo respeto. Y la gente se va descosiendo y es muy bonito eso. Se va abriendo, platicando y ustedes motivándolas a que saquen del tema, ¿verdad? Pero si nunca empiezan el intento, pues no, pues ya, dice un dicho, ¿no? Pues los que se arrastran son los únicos que no se caen, ¿no? Sí, ¿no? Los gusanos son los únicos que no se caen, pues nunca se va a caer, pues se arrastran. O sea, pues hay que caminar, hay que ser, y si se fracasa, pues decir las razones, ¿no? A ver, ¿por qué razones? Miren, una vez, le voy a decir mi entrevista más fracasada. Era un desempleado y lo entrevisté afuera de su casa. ¿Toqué? Y después ahí ya salió. Estaban los niños jugando dentro de la casa. Ahorita estoy sacando la conclusión de que no era casa suya. Imagínense, era persona que trabajaba de conserje en una fábrica. Pero la casa era bonita. O sea, no era suya. Él decía que era su casa. Pero eso ya ahorita, fíjense, después de casi 20 años, tengo bien clarito cómo fracasó esa entrevista. Escandalosamente, porque son dos. Y yo digo, no, va borrón y cuenta nueva, me voy con otro. Así de sencillo. Entonces, hay que ser muy prácticos. Si fracasa, pues me voy con otra persona. En esa ocasión, afuera, le empecé a hacer las entrevistas y como que estaba así, volteando para todos lados, niños jugando atrás y decían, ¿para qué es esta entrevista? Y decía, pues para, posibles becas de sus niños, ¿no? Y como diciendo, no, pues no me interesa. ¿Y usted por qué, pues trabajó en la Bimbo de conserje? Pues ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué estas preguntas? No, yo no quiero hablar de eso. O sea, no me decía así groseramente, pero como que le hacía,
Pues sí, un rato, sí, trabajé un rato y ya después, no, ya fue hace tiempo y todo era, no me quiero acordar de eso. Casi todo me decía, ya váyase. Y lo entendí y me fui. Y la otra que fue muy fracasada fue de una que ya les platicé alguna vez, una vendedora ambulante sobre pues quién, cómo, cuándo, dónde, qué hace, por qué estaba vendiendo papas fritas afuera de una secundaria, porque ahí el director de la secundaria me la presentó y digo, ahí háganle la pregunta. Pues nada más me hacía, ¿no? Sí. Y creo que me dijo, no me dijo, no puedo hablar de eso. No me dijo así, no fue tan grosera. Pero le hacía, entonces se quedaba callada y yo decía, pero no me va a contestar. Y miraba para otros lados, ¿eh? ¿En serio? Me voy a otro lado ya. Sí, uno va entonces por donde pues la gente está dispuesta a hablar. Ajá. A un vendedor me dijo, no, aquí mi problema es que asaltan mucho. Esa es la entrevista abierta, por donde quieran hablar. Y de ahí agarran el hito y jalan hacia donde quieren el objeto de estudio. Ajá, ajá. Entonces, ¿hasta dónde pueden jalar ese hilito de conversación? Y si tiene que ver mucho con el trabajo o no. Pues sí, uno puede decir, pues me distraje, o me ganó la forma de hablar de esta, y ahí fue mi error, ¿no? Pero fue intento. Ajá, entonces de reconocer uno, pues, cómo le salió el ejercicio, ¿no? ¿Cómo salió? ¿No? No crean que les va a salir excelente a la primera, si es el primer intento, entonces es, pues, cómo pudieron agarrar ese nervio y hasta qué punto lo pudieron llevar a cabo, acercándolo lo más posible a la tesis. Eso es el punto 3, ejercicio de aplicación del instrumento. Entonces no se llama ejercicio de aplicación del instrumento, se llama reporte del ejercicio, ¿no? Punto, dejémosle así. Reporte del ejercicio de aplicación del instrumento y bien neta, hablando las cosas bien así. Pues así. ¿Eh? ¿Mm? Ahí está. El teléfono como instrumento para potenciar las tesis, ¿no? Ajá. Muchos dicen, no se puede. Re fácil. Por teléfono y ya. Ajá. Les hablan a la gente está, o sea, se hacen el contacto y les llaman y ya, ¿no? No, pero lo demás son telarañas, ¿no? No se puede seguir la tesis, ¿no? Nada más jalan por teléfono a donde quieren a la gente y vamos adelante. Y de aquí hasta donde tope, ¿no? Así como le hace Pamela, ¿no? Hasta donde dé, ¿no? ¿No? Bueno, pues lo dejo así, y aclaro que es de la materia particular, ¿no? Para en mi clase en particular, ese trabajo. Y vamos a ver cómo lo integran ya en sus borradores, en sus capítulos 1, 2, que integren esto. Y ya después vamos a ver, pero no dudo que haya un trabajo. Hagan la integración a sus otros 2 capítulos de este tercero, así, pum, ¿no? Con estos 3 puntos. No sé si le salgan 10 páginas, 20 más, no sé. Pero pónganlo como capítulo 3. Llámenlo trabajo de campo, con estos 3 apartados, ¿no? A ver cuántas páginas le salen. Y ahora sí que hasta donde tope, ¿no? Bueno, no sé si hay otra inquietud. Muy bien. Muy bien.